Imagina que eres dueño de una empresa que cada año gasta más de lo que gana. Para poder seguir funcionando, pide préstamos, emite pagarés y promete devolver el dinero con intereses. Ahora cambia esa empresa por tu país. Eso es, en esencia, la deuda pública. El dinero que el Estado pide prestado cuando sus ingresos no alcanzan para cubrir sus gastos. Y aunque suene técnico o que no influye en nuestras vidas, lo cierto es que esta deuda afecta a cada uno mucho más de lo que creemos. Cuando un país necesita dinero, no va al banco como lo harías tú. Emiten bonos, instrumentos financieros que los inversores compran con la promesa de que el Estado les devolverá ese dinero más un interés en el futuro. Es una especie de yo te debo, pero a escala nacional. Quien compra estos bonos puede ser un banco, una aseguradora o otro país, o incluso tú si tienes un fondo de inversión o un plan de pensiones. En este vídeo vamos a analizar cómo funciona todo este sistema, de dónde viene la deuda pública, quién presta el dinero, por qué los gobiernos siguen endeudándose año tras año y cómo impacta todo esto en tu vida diaria, en los impuestos que pagas o en los servicios públicos que recibes. Te lo explico todo paso a paso. La deuda pública es el conjunto de obligaciones financieras que ha contraído un Estado para financiarse. En otras palabras, es el dinero que el gobierno debe a acreedores nacionales o internacionales. Pero ¿por qué un Estado necesita endeudarse? Porque la mayoría de los gobiernos gastan más de lo que recaudan en impuestos. Para cubrir esa diferencia piden dinero prestado. Este préstamo no se hace mediante llamadas telefónicas o visitas a un banco. En su lugar, los Estados emiten títulos de deuda, bonos, letras y obligaciones. Los bonos son los más comunes y funcionan como un contrato en el que el gobierno promete devolver el dinero prestado en un plazo determinado y con un interés acordado. Por ejemplo, si un Estado emite un bono de $1000 con vencimiento a 10 años y un interés del 3% anual, se compromete a pagar $30 cada año y devolver los 1000 al final del periodo. Estos bonos se venden en los mercados financieros y quienes los compran, ya sean bancos, fondos de inversión, otros países o ciudadanos, se convierten en acreedor del Estado. Es decir, el gobierno pasa a deberles dinero. Por eso la confianza es fundamental. Cuando más creíble y estable sea un país, más barato le sale endeudarse, porque los inversores consideran que es menos riesgoso prestarle dinero. ¿Pero por qué se endeudan los gobiernos? Hay muchas razones. A veces los gobiernos se endeudan para financiar infraestructuras, como carreteras, hospitales o escuelas, lo cual puede tener un impacto positivo a largo plazo en la economía. Otras veces lo hacen para cubrir déficit presupuestario, es decir, cuando gastan más de lo que recaudan. Esto es especialmente común en tiempos de crisis, como durante la pandemia, cuando los estados aumentaron el gasto para evitar un colapso económico. El endeudamiento no es en sí mismo algo negativo. De hecho, bien gestionado puede ser una herramienta poderosa para impulsar el crecimiento económico. El problema aparece cuando la deuda crece más rápido que la capacidad del país para pagarla. Es como si tú pidieras más préstamos de los que puedes devolver con tu salario. En algún momento los intereses se comen tus ingresos y entras en una espiral insostenible. Aunque parezca abstracto, la deuda pública tiene consecuencias muy reales. En primer lugar, cuanto más endeudado esté un Estado, mayor será la porción del presupuesto que se destine al pago de intereses. Es dinero que no se puede invertir en educación, salud, seguridad o infraestructuras. Por ejemplo, si un país destina el 20% de su presupuesto a pagar intereses de la deuda, está limitando seriamente su capacidad de invertir en el bienestar de los ciudadanos. Además, para reducir la deuda, los gobiernos suelen recurrir a medidas como subir impuestos, recortar gastos o privatizar servicios públicos. Esto puede traducirse en menos prestaciones sociales, peores servicios y mayor presión fiscal sobre la clase media y trabajadora. También afecta a la inflación, al tipo de cambio, a las tasas de interés y al crecimiento económico. Si los inversores pierden la confianza en que el Estado podrá pagar, exigirán mayores intereses para prestarle dinero. Eso encarece el crédito en general, tanto para el gobierno como para los ciudadanos y las empresas. Es una cadena que afecta a toda la economía. Cuando un país emite deuda en su propia moneda, tiene cierto margen de maniobra. Puede, por ejemplo, emitir más dinero para pagarlas, aunque eso genere inflación. Pero cuando se endeuda en moneda extranjera como el dólar o el euro, la cosa se complica. En ese caso, el país necesita conseguir divisas para pagarla, y si su economía no genera suficientes dólares por exportaciones o inversiones, puede entrar en crisis. Ahí es donde entran los llamados bonos soberanos, que son bonos emitidos por un Estado en los mercados internacionales. Estos bonos se cotizan y fluctúan como cualquier otro activo financiero. Si los inversores perciben que un país está en problemas, vende sus bonos, lo que baja su precio y sube su rentabilidad. Es decir, el país tendrá que pagar más intereses para conseguir dinero. Y eso es una señal de alerta para los mercados. Por eso las agencias calificadoras de riesgo como Moody's o S&P son tan influyentes. Sus notas determinan si un país es considerado un buen pagador o no. Una mala calificación puede cerrar las puertas del crédito internacional o hacer que sea prohibitivamente caro. Pero ¿cuándo se vuelve peligrosa la deuda? No existe un umbral exacto a partir del cual la deuda
deuda pública se vuelve insostenible. Países como Japón tienen una deuda superior al 200% de su PIB y siguen funcionando. La clave está en la confianza de los mercados, la capacidad de generar ingresos y el manejo fiscal responsable. Una deuda se vuelve peligrosa cuando el Estado necesita endeudarse cada vez más solo para pagar los intereses de lo que ya debe. Es lo que se conoce como el efecto bola de nieve. Además, si una parte importante de la deuda vence en el corto plazo, el país se vuelve vulnerable a cambios repentinos en el mercado, como una subida de tasas o una crisis externa. Los rescates financieros que hemos visto en países como Grecia, Argentina o Sri Lanka, por ejemplo, ocurren cuando los gobiernos ya no pueden refinanciar su deuda y necesitan la ayuda de organismos externos como el Fondo Monetario Internacional. Esa ayuda viene casi siempre con condiciones: recortes, reformas y supervisión externa, que suele generar tensiones sociales. Uno de los argumentos más comunes es que la deuda pública compromete el futuro de las próximas generaciones. Y en parte es cierto. Si un país hoy gasta más de lo que tiene y se endeuda para financiar ese exceso, alguien tendrá que pagar mañana. Pero también hay que ver cómo se usa esa deuda. Si se invierte en infraestructuras, educación o transición energética, podría generar beneficios a largo plazo que compensen el coste. Problemático es cuando solo se usa para cubrir gastos corrientes, mantener privilegios o evitar reformas necesarias. En ese caso, el legado que se deja es una carga y no una inversión, y ahí sí hay razones para preocuparse. ¿Pero qué podemos hacer como ciudadanos? Puede parecer que poco podemos hacer ante un problema tan grande, pero entenderlo ya es un primer paso. Conocer cómo funciona la deuda pública nos permite exigir mayor transparencia, mejores decisiones fiscales y responsabilidades a nuestros gobernantes. Además, es importante participar en los debates públicos, votar con criterio y apoyar políticas que equilibren el crecimiento económico con la justicia social. Porque la deuda pública en el fondo no es otra cosa que el reflejo de nuestras prioridades colectivas. En qué decidimos gastar, a quién decidimos beneficiar y cómo elegimos construir el futuro. La deuda pública es una herramienta poderosa que puede impulsar el desarrollo o hundir a un país en una crisis. Todo depende de cómo se gestione, para qué se utilice y bajo qué condiciones se adquieren. No es solo un asunto de gobiernos y mercados, nos afecta a todos, porque en cada bono que se emite, en cada presupuesto que se aprueba y en cada decisión económica está en juego el presente y el futuro de toda una sociedad.